pueblo de Dios aquí en Arayán. Y de manera que es una satisfacción. Vamos a ponernos de pies y vamos a orar. César, tú puedes conducir una oración, por favor. Señor y Padre bueno, te damos gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos poder estar hoy domingo, día de celebración de tu gloria y tu nombre, y estar listos para escuchar la enseñanza de tu palabra en esta escuela dominical. Pedimos, Señor, que podamos tener los sentidos alertas para escuchar, para observar y para entender lo que nos va a ser impartido. Y también, Señor, danos la sabiduría para aplicar todo en nuestro diario vivir. Bendice, oh Señor, al pastor Raimundo con la clase de esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Puede sentarse. Abra su Biblia en el Salmo 19. Salmo 19. Vamos a hacer la lectura alternada, ¿no? O antifonal de este salmo. Otra vez les pido para ponerse de pies. Yo leeré los versículos impares, ustedes los pares. Al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su lado. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulce más que miel, y que la que destila de panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Gracias a Dios. Puede sentarse. Bien, estaba reflexionando sobre qué compartir en este estudio, en este domingo con ustedes. Y creo que los fundamentos, empezar con la parte más básica, esencial, es el más apropiado, ¿no? Que es la Escritura Sagradamente, la revelación. Cuando hablamos sobre teología, la palabra teología a unos le molesta, ¿no? Decir, es algo complicado, son ideas de hombres, son decisiones personales,
y peleas de Calvino con Arminio, con Lutero y con todos nosotros, con los teólogos romanos. Pero en la verdad, si fuéramos a ver en el sentido mismo literal de la palabra, básicamente es el estudio de Dios, ¿no? La palabra teología tiene una primera parte que es teo, que viene de theos, que es Dios en griego, con muchos términos teológicos, o viene del griego o viene del latín, ¿no? Donde evolucionó el conocimiento teológico, y logía, que serían estudios, ¿no? Estudios de Dios. Y algunos incluso definen así, la teología es el estudio de Dios mismo. Yo prefiero una otra definición que hay también, que es el estudio de que nos ha revelado Dios, porque Dios mismo directamente no lo accesamos, no hay como trampearlo en algún lugar, ponerlo así, tomar una muestra de Él para ver. ¿Y qué sabemos de Dios? Bien, sabemos de Dios que ha revelado Él para nosotros. Nosotros, distintos de las criaturas que ha creado Dios, que podemos prenderlo, que podemos estudiarlo, observarlo en una situación, examinar su sangre, su comportamiento, todo lo más. Dios es infinito y es espíritu. Nosotros no le alcanzamos directamente, pero lo podemos conocerlo. ¿Por qué? Porque Él tomó la iniciativa de revelarse a nosotros. Entonces, yo camino entre aquellos que definen la teología como el estudio de la revelación de Dios, o sea, de que nos ha revelado Dios. Y aquí hay básicamente, a mí me gusta de este salmo aquí, porque nos presenta esta revelación de Dios de una manera poética, como en los salmos, ¿no? Es un libro poético, o sea, describe su contenido todo a partir de poesías, que puede estar aún relacionada a la experiencia personal, las peleas, las luchas que tiene algo, especialmente internas, en cómo ponerse delante de Dios con sus situaciones como un todo, ¿no? Algunas tienen que ver con su sufrimiento, su dolor, o con su encantamiento y su expresión de alabanza, de adoración. Otras tienen que ver con una contemplación de Dios mismo, aunque mismo en el sufrimiento muchas veces camina en dirección a esta mirada de Dios, empieza con su dolor y termina con la mirada de Dios. Muchos de los salmos son oraciones, ¿no? Y es un excelente libro para aprender a orar, porque nosotros, pastor, yo sé orar, hablar la boca y hablar con Dios. Y sí, en este sentido todos sabemos, ¿no? Podemos hablar con Dios como hablamos con un amigo, con algo así, pero el punto es, orar de manera apropiada, que conviene. Y déjame dar un ejemplo. Cuando estamos así, hay siempre aquellas personas que son buenas en el pago, de conversa, de charla, ¿no? Charlean bien con otro y todo. Y cuando están con los amigos no hay ningún problema de comunicación. Ahí sale de esta situación, parece que no sabe manejar otros ambientes, ¿no? En un ambiente más profesional y se pone de esta manera muy chistoso y todo. Y qué raro, ¿no? No está pensando que está en casa o está con su grupo de amigos ahí en el fútbol, ¿no es así? O mismo cuando llega familiares de otras personas, que ¿qué está pasando con él? La mujer, puede ser la esposa, que dice, mira, tu esposa, la otra mujer, aquí tú estás hablando de esta manera. O sea, son personas que saben hablar, pero no saben moderar sus palabras de acuerdo con las circunstancias, ¿no? Con personas. Eso se pasa con algunos en oración también. Así, sí, se habla con Dios, pero parece que no sabe qué decir, no sabe cómo expresarse. No está hablando con otro que es igual a ti, ¿no? Estás hablando con el infinito Dios Santo, Todopoderoso. Por otro lado, que es Padre también. Entonces, así, cuando miramos los salmos, nosotros vemos que muchos de ellos sirven con este propósito de nos enseñar a la oración. Este aquí tiene que ver con proclamación. Ve que se presenta como un cántico, ¿no? Al músico principal, el Salmo de David. David ha compuesto ese salmo, que tiene básicamente tres partes. La primera, el versículo de 1 a 6, nos revela de esta revelación general de Dios, nos presenta esta revelación de Dios. Como empecé hablando, y esta revelación de Dios es el objeto de nuestros estudios. Y aquí va a decir que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, ¿no? Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Pero ¿qué dice el versículo 3 ahí? No hay lenguaje ni palabras, ni es
oída su voz. El salmista está hablando de qué tipo de revelación hay. Versículos 1 y 2. Está hablando de qué. ¿Cuál es el contenido que está mencionando aquí? ¿Hace referencia a qué? La revelación Superación. general. General, sí. Y que es que tú ya estás interpretando, ¿no? Tú ya sabes cuál es el tema, ya lo captaste, ya está poniendo el término teológico, todo eso. Pero mirando al Salmo de aquí, él está hablando de qué aquí, qué ejemplos da. De la creación. De la creación, de la naturaleza, ¿no? ¿Y qué dice de estas cosas? ¿Qué dice el salmista? Que estas cosas cuentan. Que hay comunicación, pareciese que hay comunicación entre Sí, anuncia algo, ¿no es verdad? Ahora digo, ve, nosotros no vemos letras en los cielos, ¿no? Cuando miramos los cielos vemos nubes, vemos astros, ¿no? No hay un versículo ahí en el cielo de esta manera. Bien, por eso no, uno alquila un avioncito así y pone una faja, ya vi esto ahí, pero no es la naturaleza misma, ¿no? Y está hablando aquí de la naturaleza, ¿no es verdad? Pero está diciendo que proclama la gloria de Dios. ¿De qué manera? El versículo 3 hace una descripción distinta de otras maneras. Esta revelación de Dios en la naturaleza es distinta de otras revelaciones. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 3? Porque no hay lenguaje, no hay palabra, Okay. no hay voz. Ok, entonces mira, aquí estamos hablando de una revelación que hace Dios que no viene por el código del lenguaje humano. ¿Ok? Claro, sí, eso que es un lenguaje extraterrestre, ¿no? De alienígena, no es. Pero no es con sentencias lingüísticas, ¿comprende? Que nosotros podemos comprender la frase y evaluar el contenido. Es una revelación de impresión, de sensación que lo tenemos. Y este es el espanto que hace con que uno cuando tiene una vista bonita, cuando vamos ahí para Coronado, ¿no? Hace aquelas curvas así, veo el mar, hay aquel alto, ¿no? De la campaña, no me acuerdo el nombre, así que va a la derecha y tiene una miradora, ¿no? Muy bonita y que se ve lejos. Loma Campana. No me acuerdo precisamente el nombre, pero fue cuando estuve para ir ahí. Y se ve bonito, ¿no? Y todo, vemos el mar grande, vemos las montañas, vemos todo. Y la sensación que tiene uno es que estamos delante de algo muy grandioso, muy poderoso, bonito, ¿no? Y estamos todo ahí. Y ahí empiezan los debates. ¿Cómo es posible que tengamos todo esto y se fruto del acaso? Y a unos que son materialistas, no creen en Dios, bien. Y esto tomó millones y millones de años ahí, fueron juntándose, ajustando y llegó a esta manera. Pero no es posible. Son tantos detalles, son tantas cosas que necesita para que esté todo así. Nosotros, si tenemos una alteración de 1 grado centígrado, ¿no? De la temperatura del Pacífico, tiene el niño o la niña. Ya, ahora imagínate si nosotros tuviéramos diferencias más grandes que esto aquí. Sería terrible, no sería posible la vida como un todo. Hay todos los detalles que nos presentan. Nuestro hermano Joaquín y Elizabeth hizo como una exposición este día, ¿no? De arte, de las cosas que tienen. Y cuando vemos estas cosas bonitas, nosotros nos ponemos así como encantados, ¿no? ¡Wow! De la misma manera vemos Dios como ese artista que ha hecho tantas cosas bonitas y quiere revelar algo de él, ¿no es verdad? Por lo menos una obra de arte bien hecha, él es valorizada y destacamos su autor. Y ahí en las exposiciones de arte hay de cuadros de Van Gogh, de Picasso, que son más modernos, ¿no? A los realistas anteriores. Bien, todo esto nos presenta algo. Nosotros conseguimos describir, Pablo va a escribir eso en Romanos capítulo 1 también, como para el conocimiento de Dios a través de la naturaleza, y describe en otro momento que estas cosas testifican de Dios, pero testifica como una obra de arte, testifica de su creador. Tú puedes no ter conocido personalmente el creador, tú no sabes cuál es su altura, cuál es su peso, cuál es el tono de su voz, especialmente en un tiempo que no tenía fotografía, ¿no? Y no sabía nada. Si quedaron las obras de ellos, y tú dices, bien, tenía habilidades. Que el salmista está diciendo aquí es que la naturaleza no está ahí por acaso, como si fuera de la nada que surgió.
es fruto de un Dios creador y que pone como su impresión digital. Algo se aprende de él a partir de las cosas que fueron creadas. Por ejemplo, nosotros vemos que por las estaciones fructíferas, por los árboles que hay, podemos aprender que Dios es un Dios profesional, cuidador de su pueblo. Porque ha producido en esta naturaleza que ha creado las condiciones que necesitamos para mantenernos, aunque tengamos que trabajar, pero da su fruto, ¿no? Aunque con el efecto de pecado, que el sudor del rostro está un poco más duro ahora, pero aún así se produce, ahí está, ¿no? Hay el resultado. Entonces, este punto son que nosotros aprendemos. El texto va a decir que aprendemos de Dios a partir de su obra. A partir de su obra nosotros le aprendemos. Y es eso que el salmista David empieza a hablar aquí. Aprendemos estas cosas, ¿no? Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En medio puso tabernáculo para el sol y como esposa que sale del tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos que es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor. Entonces está testimoniando aquí del sol como este astro importante, ¿no? Que fertiliza, que da vida y que ilumina y que trae calor, a veces bastante calor, ¿no? Depende de la latitud que esté, ¿no? Más cerca del Ecuador se siente más fuerte, así, pero verdaderamente es esencial para que los árboles hagan el fotosíntesis y ahí produzca todo. Entonces, ¿qué vemos? El primer punto que nosotros necesitamos perceber es que Dios es un ser soberano, grandioso, o gracias, no, un café, mira, aquí ya, y que estamos las cuerdas vocales, y acá, gracias hermano. Entonces el Señor da testimonio de sí a través de la obra creada de Él, como Dios poderoso, como Dios organizado, administrador, que pone todas las cosas en su debido lugar, que pone orden en las cosas, que establece por criterio. Todo esto nosotros aprendemos observando su creación, las cosas que ha creado. Podemos aprender más, aprendemos de la bondad profesional de Dios como un cuidado paternal, ¿no es verdad? Ningún padre le gustaría que su hijo fuera discapacitado, incapacitado. Así nosotros educamos, criamos nuestros hijos para que después, cuando se tornen adultos, sean capaces de dirigir su vida. Pero hasta este punto trabaja, ¿no? Se enseña, se trabaja con tantas cosas. Entonces, sí, todo esto nosotros podemos deducir o concluir observando la creación. Dios nos da condiciones de trabajo, nos da los medios de trabajo, nos da a la creación algo que produzca todo esto también. Nos da el sol que nos aquece, que produce con fotosíntesis ahí los frutos que hay. Esto aprendemos. Ahora, ¿cómo que nosotros deducimos y conseguimos llegar a estas conclusiones? Si esto se pasa con todos y otros ni siquiera reconocen que hay un Dios, que hay verdad en todo eso. Porque esta revelación de Dios general en la naturaleza, en la obra creada, a través de la conciencia humana, ella no es tan precisa como palabras son precisas. Es un testimonio que está ahí. Hay dos palabritas que describen esta revelación especial de Dios que está no solamente afuera de nosotros, como en la naturaleza, como una obra demuestra de su autor, ¿no? Del artista, pero también dentro de nosotros, como que en teología va a ser de la conciencia y de todo más. Las expresiones fueron descritas por Juan Calvino en su obra La institución de la religión cristiana. Él habla de sensus divinitatis, el senso de divino, que es universal. El ser humano, donde esté, tiene como esta sensación de que hay algo más ahí. No sé exactamente dónde es, no sé exactamente dónde está, pero la vida no es solamente eso. Hay un propósito, hay una fuerza, hay un ser más grande. Y por el pecado original, por la caída que nos afectó a todos,
no consegue ver de esta revelación general con ese senso de divino el reconocimiento de quién es Dios. Vamos a ver Pablo escribiendo en Romanos capítulo 1 y pronto regresamos ahí a Salmo 19. Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18. Mira que Pablo ahora en la nueva alianza explica: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? En la creación, en la naturaleza, en la conciencia, todo esto, ¿no? Que es universal. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, el conocimiento es tan verdadero a punto de Pablo dice que ninguno tiene disculpa para presentarte. No tengo conocimiento de Dios, no, tiene. De la naturaleza, de la inteligencia, de todo. Todo esto apunta para Dios. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Cuál es el problema? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó en injusticia y sigue hasta el final. ¿Qué vemos que ocurrió con la humanidad después de la caída? Sigue recibiendo esta revelación general de Dios, pero hay ahora una rebelión en su corazón para con el Dios verdadero y bíblico. Y ahí ocurre que todo esto que apunta para Dios no es recibido por el hombre natural como algo que apunta para Dios, pero se detiene la creación como si fuera la fuente mismo de esas virtudes. Y ahí pasa a adorar la criatura en vez del Creador. Y ahí ve que las personas tienen como esta reverencia para con la naturaleza, no una reverencia de respeto como un cuidado que debemos tener con nuestra casa, ¿no? Nuestro jardín, así, o las cosas que están aquí, que cría plantas, ¿no? Y le cuida todo, no esto, es como si fuera divino mismo. Y le adoran y tiene estas experiencias de exploración de montaña y de picos y todo con una búsqueda espiritual y me encuentro ahora más elevado espiritualmente y estoy más cerca de Dios. Ve cómo reacciona mal a este testimonio de Dios. Porque esto me acuerdo precisamente de mi vida cuando a un adolescente, cuando tenía una experiencia así como un campamento o ir a la playa, me causaba una impresión delante de esta naturaleza así muy fuerte, ¿no? Fui criado en la ciudad y no en el campo, entonces ir al campo así, causaba esto así, hay algo grande, fuerte así, pero no tenía el conocimiento bíblico para interpretar esto, dizer, ¿qué significaba esto? Con la Biblia y con la conversión fue que conseguí percibir este espanto que el hombre tiene delante de una montaña, delante de un océano vasto, o de la versión fea, digamos así, de un temblor fuerte que hay, ¿no? de una tragedia, es que es algo muy poderoso, muy grande, muy fuerte, muy más que él. Todo esto la Biblia va a decir, son testimonios de Dios que los crió y que es muy más grande, apunta para su poder más grande que él. ¿Comprende? Sí. Pero sin este conocimiento bíblico, no se basta Dios, se detiene en las situaciones que fueron creadas como si fueran ellas mismas los poderosos y ahí va a tener universalmente también una relación idólatra de la humanidad, adorando la tierra, los astros, los animales y creando otras divinidades que para ellos son los verdaderos responsables por estas cosas aquí. El hombre reacciona mal a la revelación general de Dios en su vida. Pero que necesitamos saber, si hay este sensus divinitas, ese senso del divino dentro de cada uno, también hay, decía Juan Calvin, las semen religiones, una semilla de la religión en cada uno, que hace con que naturalmente nosotros
produzcamos como un ejercicio religioso. ¿Comprende? Nosotros somos una especie que busca este sentido y busca comunicar una devoción divina, una devoción espiritual, por lo que vemos que si reconocemos que es más grande que nosotros, si reconocemos que hay poder más aquí, entonces de alguna manera es digno de recibir nuestro respeto y todo. Sin el conocimiento bíblico, ¿qué va a suceder? Las personas se ponen postradas delante de la luna, del sol, de una montaña, de lo que se tiene una energía que está en todos los lugares, y aquí está ahí, y usted está en mí, y le saluda el espíritu vivo que está dentro de cada uno. ¿Comprende? Porque percibe, bien, hay algo, y este algo debe respeto y debe de alguna manera una dedicación. Bien, vamos a regresar al Salmo 19, que ha dicho ahí el Salmo 19 los siguientes versículos, desarrollando más de este tema de la revelación de Dios para nosotros. Versículo 7, adelante. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Ve que el versículo de 7 a 9, nosotros encontramos aquí claramente paralelos describiendo la ley de Dios. ¿Qué hizo el salmista ahora? Él sale de la idea original, que fue Salmo 19, la idea de una revelación general de Dios para nosotros, que era sin lenguaje, sin palabras, ¿te acuerdas? Es como un cuadro que vemos, pintado, pero no hay palabra. Y ahora dice, Dios siguió revelándose a nosotros, pero ahora de una manera más específica, con lenguaje. Y su palabra es así. Porque mira que aquí todos estos términos, especialmente el versículo 7 a 9, está hablando todo de un mismo tema. ¿Cuál es? La ley. La ley. El sujeto de todas estas sentencias aquí son la palabra de Dios, dicha con sus sinónimos, ¿no? Versículo 7. ¿Cómo la palabra de Dios se es presentada ahí? Los tres versículos son paralelos. Son dos frases paralelas. ¿Cómo se presenta la palabra de Dios ahí? La ley de Jehová, y después el testimonio de testimonio de Jehová. Versículo 8. Mandamiento de Jehová, y después precepto de Jehová. Versículo 9. Temor de Jehová y juicios de Jehová. Entonces son palabras distintas, pero apuntando para una misma cosa. ¿Cuál es la misma cosa que está indicando aquí? ¿Cuál es el sujeto? La ley, la palabra de Dios revelada. ¿Ok? Ese es el punto. Estamos discutiendo sobre revelación. Entonces el salmista dice, la revelación de Dios es tan magnífica, tan bonita, que se ve en todo. Toda la creación está. Pero de la creación, nosotros no lo comprendemos si no tuviéramos más claridad explicando. Eso que hace con que uno adore las estrellas, busque el horóscopo, porque las estrellas van a decir que va a ocurrir con mi vida, ¿comprende? Uno que tiene como supersticiones y dice, si tú plantas en tal época y hace así de esta manera, hay una energía de la tierra que produce a ti. O si todo esto porque ve que hay algo, pero no sabe explicarlo. Como Dios es misericordioso y vio que nosotros nos perdimos después de la caída del pecado, por misericordia decidió revelarse de una manera precisa, que es su palabra.
de una manera que comprendamos las ideas de Espíritu y no solamente tengamos esta impresión que reaccionamos mal por la caída, por el pecado original y se desarrolla en la humanidad como idolatría. Para librarnos de esto, Dios afirmó claramente su voluntad en su palabra. Y este versículo de 7 a 10 va describiendo exactamente esto. Y que esta revelación de Dios, que era general, ahora por la palabra se tornó específica, que sabemos claramente qué es. Ahora sí, si el sujeto todo aquí es la palabra de Dios, ahora vamos a ver los predicados. ¿Qué se dice de esta palabra en cada una de estas sentencias? Versículo 7. ¿Qué se dice de la palabra de Dios que aquí llamada de ley de Jehová? Ustedes comprenden que la ley de Jehová aquí no está hablando exclusivamente del decálogo de Moisés, ¿no? Es como una expresión que indica toda la palabra revelada de Dios, ¿no? ¿Está claro esto? Porque aquí llaman de ley, después llaman de testimonio, después llaman de mandamiento, después de precepto, después de temor, después de juicio. Todo eso son ¿qué? Son sinónimos de la palabra de Dios, con énfasis distintas. La ley está hablando de los aspectos de reglas, ¿no? Que hay que seguir. Testimonio es que se dice de algo o de alguien, ¿no es así? Es un relato que lo tenemos. Mandamientos son orden que Dios nos estableció. Preceptos son ideas que debemos seguir, abrazarlas. El temor de Jehová, porque nos presenta este conocimiento de Dios así. Y los juicios son sus sentencias. Todos estos son términos que nos comunican aspectos distintos de la revelación especial de Dios. ¿Ok? ¿Está claro esto? ¿Alguna duda con esto? No. ¿Tranquilo? Ahora vamos a ver qué se afirma de cada uno de ellos. La ley de Dios de Jehová, ¿qué es? Perfecta y convierte el alma. El testimonio de Jehová, ¿qué es? Fiel, que hace saber al sencillo. ¿Ustedes reconocen un padrón aquí? Está hablando algo de la palabra de Dios, lo describe y anuncia sus efectos. Entonces es perfecta y convierte el alma. El testimonio general es imperfecto. No porque sea imperfecto en sí, pero porque nosotros fuimos dañados por la caída. No lo interpretamos debidamente. Nosotros lo distorsionamos. Y Dios, por su misericordia, entonces nos revela algo que es más difícil de distorsionar. Porque está hablando un lenguaje humano clara, con las ideas ahí claras. Basta que pongamos atención y lo tomemos como está. Es perfecto. Perfecto y está claro en la medida que lo necesitamos. Y cuando lo abrazamos como ser palabra de Dios bien de esta manera, los resultados vienen en nuestra vida. Y ahí él dice, convierte el alma. Ve que dice 1 Tesalonicenses 2:13. ¿Quién puede leer, por favor? 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice? Primera Tesalonicenses. Sí, ¿Cuándo? 2:13. 13. Dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Por qué motivo Pablo está alabando a Dios y dando gracias por los creyentes de Tesalónica ahí en este versículo? ¿Por qué agradece a Dios? Habían recibido la palabra y lo habían creído. Sí. Entonces Pablo está alabando a Dios porque los creyentes tesalonicenses recibieron la pregación de la palabra que vino de la parte de él, como siendo que verdaderamente palabra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de esto? La última frase. ¿Cuál es el resultado de recibir la palabra de Dios? ¿Cómo de hecho palabra de Dios? 1 Tesalonicenses 2:13. Sí, actúa. ¿Ok? ¿Cuál es la lógica aquí?
Vamos a ver cuál es la lógica aquí. Regresemos al Salmo 19 ahora para ver este paralelo. Y esta palabra es perfecta y convierte el alma. Esta idea de que cuando recibimos la palabra de Dios, como palabra de Dios mismo, ella empieza a producir los frutos en nuestra vida. Y vamos a ver esto. Y mira, yo no era así, ahora estoy. Yo tenía más dificultad en cierto tema, ahora ya no tengo más. Yo tenía un corazón más duro, ahora ya no es tanto así. Yo tenía esta otra cosa, ahora soy. ¿Comprende? Cuando recibimos la palabra como esta orientación de Dios mismo para nuestra vida, ya no es solamente orientación. Es el propio poder de Dios que va no cambiar. Romanos 1:16, ¿qué ha dicho ahí? Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cómo Pablo llama el Evangelio ahí en este versículo? Poder de Dios. Poder de Dios. Mira que no es solamente información de Dios, es el propio poder de Dios. La palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, de la ley de Dios, todo, como nos fue dado por Dios, es la propia fuente del poder de Dios que va a obrar en nuestra vida. Es esto que el salmista está diciendo. Regresemos al Salmo 19. Y mira que él dice así, la ley de Jehová es perfecta, ella lo es, y produce efecto, convierte el alma. El testimonio del Señor, versículo 7, es fiel. Y el efecto, hace sabio. así sigue. No importa. Mira, hermanos, cuando veo esto aquí, siempre me acuerdo, Valentina va a acordarse. Nosotros nos éramos casados a poco tiempo, teníamos como que 2 años de casado. Y íbamos a una congregación, que era una misión de campo, así, rural, de la primera iglesia que fue pastor titular. Teníamos 3 congregaciones y tenía domingo que era duro. De mañana estaba en una, tarde estaba otra, al fin de la tarde estaba otra y a noche estaba de regreso en la sede. Era bien duro así. Y me acuerdo perfectamente uno de ellos que era una congregación en la zona rural. Íbamos como 40 minutos de la ciudad donde estábamos. No teníamos carro en aquel momento, siempre un presbítero con nosotros, ¿no? Y el dirigiendo, y ahí estábamos, llegamos a un lugar que era como de seringuera para extracción de borracha, ¿no? De goma, ¿cómo se llama? Ah, ok. Sí. De goma, sí. Y este señor que cuidaba de todo fue elegido presbítero. Y la historia de él es impresionante. La historia de él siempre me acuerdo cuando estoy hablando de eso. Era un señor analfabeto, no sabía leer. No se fue a la escuela, nunca ha ido a la escuela. Y trabajaba con la extracción de esto. Y él oía el Evangelio durante mucho tiempo, hasta que lo comprendió el mensaje del Evangelio. Y oraba a Dios y decía, Señor, yo necesito saber leer para aprender tu palabra. Y ya no tengo edad, no hay escuela para mí, y ya soy mayor, ¿no? Así. Y abría la Biblia y se esforzaba y todo. Y de alguna manera fue juntando las palabras, las sílabas y aprendió a leer. El pastor, fue Dios que me dio fue mi profesor. Porque yo oraba pidiendo que me ayudara. El punto principal no es ese aquí, porque es posible que algo ocurra así, con la ayuda de Dios también, la perseverancia, uno va. El punto es que este hombre tenía una sabiduría que otros que yo tenía en la iglesia, estudiado con posgrado, no lo tenía. No lo tenía. ¿Y por qué? Porque se alimentaba de la palabra. Es esto que está diciendo aquí cuando dice que los mandamientos, el testimonio del Señor es fiel y hace sabio al sencillo. El salmista va a decir, soy más sabio que mis maestros, porque medito en tu palabra. Esta palabra es sabiduría pura. Mira, no es inteligencia, aunque sea también elementos de inteligencia. Sabiduría es una virtud un poco más específica, la capacidad de, comprendiendo la verdad, saber usarla, ponerla en práctica. Y esta es sabiduría. Entonces, aquí tenemos. Hay personas que no comprenden eso y ven la Biblia como un libro mágico que está así abierto en el Salmo 91 en casa, produciendo protección para la casa, como todo así. No es para esto. Esa es una revelación especial de Dios para que lo oigamos,
sepamos qué quiere Él para nuestra vida. Y a medida que sabemos, el poder del Espíritu va cambiando nuestra vida a través de esa verdad, va nos dando sabiduría. Es preciso mirar, porque las advertencias más duras de la Escritura tienen que ver con las personas que conocen y no dan la debida importancia a la palabra de Dios. ¿No es verdad? ¿Te acuerdas que Jesús habló de manera muy dura con los escribas, que eran especialistas en el texto bíblico, y los fariseos, que se orgullaban tanto de ser seguidores de la Biblia, pero no estaban sinceros en esta búsqueda? Juan capítulo 5, versículo 39, ¿qué dice ahí? Juan 5, 39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ok, yo oí mucho tiempo de mi vida este versículo de manera errada, interpretado de manera errada, como si fuera un orden de Jesús para las personas. Pero si hiciéramos un análisis gramatical, ahí mismo comentar en español, que fue muy bien traducido del griego del Nuevo Testamento, no hay ninguna diferencia de eso ahí. ¿Qué Jesús está diciendo ahí? Es un orden. Es una orden, primero. Porque, entonces, ponga, calma, déjame, es una orden, porque una orden, el verbo debe venir en el imperativo. Correcto. O es una descripción, y ahí el verbo está en afirmativo, que es distinto de otro, ¿no? ¿Qué es? Un imperativo. No. Si fuera imperativo, terminaría con la D, examinar, ¿no? Como ir, ver, hacer. ¿No es así? En la lengua de Cervantes, ¿o estoy equivocado? Pero termina con una D. ¿Me comenta? Sí. Escudriñad. Sí, ok. Ajá. Pero está diciendo con una orden, ahí. Una amonestación, no sé, O está describiendo. escribiendo, ¿verdad? Está describiendo. Está describiendo. Jesús está diciendo, ustedes, si fuera ustedes, porque es vosotros, ¿no? Ustedes escudriñan las Escrituras. Escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Hay alguna, y aquí puede ser una diferencia también, porque algunos verbos son tan semejantes que se cambia la forma, pero permanece la escrita como la misma. Jesús aquí no está dando un orden, está reconociendo que Él lo hace. Ustedes escudriñan la Escritura, poniendo como ustedes, ¿no? Vosotros escudriñad las Escrituras. Está observando. ¿Por qué? Vamos a ver el contexto. Y está hablando con judíos. Claro. Él examinaba esto, estaba ahí todo el tiempo. Esto es malo. Jesús está regañando con ellos, dicen que está haciendo algo malo. Ustedes se ponen estudiando la Biblia, parece presbiteriano que estudian la Biblia así. La Biblia no es así para estudiar. Es que Jesús está diciendo. Él dice, no, por el revés, sigue la frase. Escudriñar la Escritura, ¿cómo sigue la afirmación de que Porque a vosotros os parece. Jesús está regañando con ellos? diciendo algo malo. Está haciendo una. Es como concluyendo algo que ellos ya deben. Sí, y que es malo es bueno. Es bueno. Sí, no, ustedes escudriñan la Escritura. ¿Comprende? ¿Y por qué? Porque juzgan que tienen la vida eterna. Y que es malo es bueno. Es bueno. Es bueno, está todo. Bueno, excelente. Ahí está bueno. Ahora sigue. Sin embargo, ¿Qué ocurre? Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, mira, el primero está diciendo, ustedes se examinan porque juzgan que tienen vida eterna. Excelente. Son ellas mismas que dan testimonio de mí. ¿Te acuerdas que empezamos hablando de la revelación general? Que no es específica. Cuando vemos la específica de la palabra de Dios, tenemos unas ideas claras aquí, tenemos los sujetos, tenemos los objetos, tenemos los verbos, describiendo de manera que está claro. Y Jesús está diciendo, estas escrituras que ustedes examinan, ¿por qué creen que ellas hablan de la vida eterna? Son ellas que hablan de mí. ¿Y cuál es el problema? Versículo 40. Y no quería venir a él. Ah,
¿Ok? Entonces, mira, Hay una Jesús, resistencia. exacto. Jesús no está diciendo que el problema de estos aquí es que eran ignorantes de la ley. Jesús tampoco está diciendo que ellos rechazaban la palabra de Dios como si no fuera buena. Tampoco Jesús está diciendo que eran perezosos con la palabra. Nada. Todo dice, mira pastor, son só elogios que Jesús dice. Así son aspectos positivos, así, hasta aquí sí, pero se perderam el propósito. Esto fue lo que ocurrió con los judíos con el pasar del tiempo. Ellos se fueron apartando del propósito de Dios con su revelación, que es ponernos delante de Él como miserables, pecadores, necesitados de perdón, de gracia, para que recibamos de buen corazón estas cosas. Y Jesús ha dicho, mira, no estoy inventando nada aquí. Que digo de mí, no digo de mí mismo, digo que el Padre ya ha dicho. Y quien va a acusar a ustedes no soy yo, es Moisés mismo. Por todo que ustedes están orgullosos ahí de la ley, porque la ley de Moisés habla de mí. Pero que estaba dudando su corazón. Sí, era un problema de resistencia en el corazón. Y pongan atención, esto es el mal esencial de la humanidad. Ninguno, incluso ya regenerado, salvo y todo, ninguno de nosotros le gusta naturalmente someterse a otro. Nosotros gostamos de ser nosotros mismos el propio gobernante de nuestra vida. ¿Lo comprenden? Y el mensaje básico de la Biblia es, tú no fueras criado para ser independiente. Tú fueras criado para mi gloria. Y la mejor versión de ti, la mejor expresión de ti mismo, es cuando estás dependiente de mí. Tus calidades irán a la arriba, tus virtudes serán las más grandes de todas, pero en cuanto te mantienes bajo mi control, mi cuidado y todo más. San Lucas 24, versículo 44-45. Aquí yo voy a investigar después de la parte gramatical, porque este tema no es algo que esté confuso en la cabeza. Lucas 24, 44 y 45, ¿qué ha dicho? Dice, y les dijo, estas son palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Ok? Entonces miren, es la escritura que nos revela especialmente quién es Dios y qué quiere Él de nosotros. Y Jesús no inventó una novedad aquí. Cuando habló de, no estoy hablando de mí mismo, es la propia escritura que ustedes examinan todos los días que habla de mí. Y Él describe esto con este versículo que dice, todo lo que de mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Se sabe qué significa esta respuesta de Cristo? ¿Cuántas tres o partes ahí? ¿Quién sabe? La ley, los escritos y los libros sapienciales, ¿no? Sí, básicamente es toda la Biblia que tenían ellos, porque en esta altura no teníamos el Nuevo Testamento. ¿No? El Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles después que Jesús resucitó. Ellos le decían la Tanaj. La Tanakh, exactamente. La Tanakh en las tres porciones que componen la Tanakh. Porque el Antiguo Testamento judío es exactamente igual al Antiguo Testamento que tenemos. La Biblia hebrea es exactamente igual a nuestro Antiguo Testamento. El orden de los libros es que se cambia. ¿Ok? Si primero viene este, después viene este, no es exactamente igual, hay una pequeña alteración. Y según la manera de colectar y poner lado a lado de los judíos, ellos lo ponen la ley de Moisés, el primero, que es el fundamento. Ponen después los profetas, que son los libros históricos, y la mayor parte de los profetas, como lo conocemos, la historia del profeta, y después vienen los escritos, que son los salmos y otros tantos. Y ellos son categorizados en estos tres grupos. Por eso que aparece esa respuesta de Cristo. Jesús está hablando según la organización de la disposición de la Biblia hebrea. ¿Pero qué está diciendo él? Toda la Biblia testifica de mí. No está hablando de ninguna novedad, pero ya es una novedad que está diciendo, no está ahí. La promesa del Salvador viene desde la ley de Moisés, de un mensajero más grande, del Salvador, está por los profetas, está en los libros históricos, ahí está. El problema es que ustedes no quieren un Salvador.
Ustedes quieren ser sus propios salvadores, sus propios señores. Esa es la religión pagana esencial. Yo mismo produzco mi propia redención. ¿Comprende? Por mi esfuerzo, por mi sacrificio, por mi dedicación, soy yo. Y la idea bíblica es que es imposible para ti producir lo que necesites espiritualmente. Soy yo que produzco. Se rinda, arrepiéntase, submétase y yo proveo para ti todo lo que necesitas. Cristo es esta revelación principal. Y en Cristo reaccionamos distinto. No significa que somos irresponsables, no significa que somos indiferentes, pero significa decir que só hay verdadera piedad en la dependencia de Dios, no en nuestra propia fuerza. ¿Comprende? Ahora sí, para concluir, Salmo 19, vamos a regresar y cerramos. Y ahí el salmista sigue diciendo, este testimonio de Jehová es fiel, hace sabio y sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Mira, sigue describiendo características de la palabra de Dios y los frutos que produce, ¿no? Versículo 8. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces es una pureza que está aquí, pero al mismo tiempo cuando abrimos con sinceridad, con la gracia del Espíritu Santo, recibimos iluminación y lo comprendamos, alumbra los ojos. Versículo 9. El temor de Jehová es limpio. ¿Y qué hace? Permanece para siempre. Ahí está. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y el 10 cambia un poco la forma, ¿no? El 9 y 10 cambió un poco. El 9 ya no pone tanto los frutos así, pero está describiendo. Son deseables más que oro, más que mucho oro afinado. Son dulces más que miel y que la destila del panal. O sea, si produce todas estas cosas en nuestra vida, ¿cuál es el valor de esto? Inestimable. No hay plata en la tierra que pague algo que produce esto en nuestra vida, ¿no es verdad? ¿No es verdad? Hay algo que nosotros conseguimos comprar con nuestro sueldo, por más ricos que seamos, que produce estas cosas de aquí. Santidad, conocimiento, piedad, verdadero. ¿Hay algo? No hay. No tienen precio. Esa es la revelación especial. Entonces, ¿qué vemos? Después que comunica todo esto, ahí termina el versículo 11 a 14, como leí aquí. Va a decir, tu siervo es además amonestado con ellos, y guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Qué hizo el salmista? ¿Consegue percibir este movimiento? Hable. El salmista está hablando todo lo que tenían los fariseos que estaban acusando a Jesús y está pidiendo que Dios le quite todo eso. Y ese es el mismo libro que estaban leyendo ellos sobre los salmos, ¿no? Ajá. Exacto, ahí es. Y de ahí la dificultad que ven, que naturalmente es la dificultad espiritual del ser humano. En su propia fuerza no logra producir este resultado. Esa conclusión que tiene el Salmo, que dice que quién es capaz de reconocer sus propios errores y luego dice, líbrame de los que me son ocultos. O sea, la incapacidad nuestra de reconocer aún de lo que estamos conscientes que hemos pecado y que luego se magnifica más cuando tenemos errores que se nos han olvidado, quién sabe, o por alguna razón no tenemos conciencia de ellos, es lo que al final es lo que quiere corregir precisamente la palabra del Señor, ¿no? Sí, esas cosas que están en nosotros siempre. Sí. Y que uno lidia con ellos a diario. Sí. Y ahí, esto es interesante, porque mismo la ley de Moisés se acuerda que una de las ofrendas y de los sacrificios era por el pecado desconocido, oculto, que ahí estaba. Ahí, a uno por leer y dice, mire qué opresivo esto, ¿no? Además de los pecados todos que tienen que reconocer, que tienen que hacer para algo que ni siquiera sepa. Y sí, porque la verdad somos peores de lo que sabemos. Esa es la verdad. Y la gracia de Dios, por otro lado, es tan maravillosa que nos alcanza incluso las cosas que no tenemos esta conciencia plena. Pero eso requiere de nosotros humildad. Es decir, yo trabajo en un colegio religioso, no voy a decir la denominación, porque
estábamos la semana pasada, bueno, ellos están organizando a partir de mañana una semana totalmente dedicada a la ciencia. Y entonces me habían pedido permiso para realizar algunas cosas o practicar algunas cosas. Y empezaron a cantar esa alabanza. No sé ni por qué lo hicieron, pero empezaron a cantar que si tuviera fe como el grano de mostaza. Bueno, y yo contento, oh, qué bien, ¿no? Dios está actuando en ellos. Pero al ratito, soltaron una palabrota que yo digo, oigan, esto fue de lo sublime a lo ridículo, ¿eh? ¿Cómo que empezaron alabando y terminaron diciendo semejante grosería? Entonces, de una manera tan natural. Y que obviamente ahora que usted está hablando de esto, así mismo, ellos no reconocieron, ay, eso que tiene de malo, o sea, imagínense, justificando eso. O sea, el asunto es como usted lo acaba de afirmar. Nosotros somos más malos de lo que pensamos, de lo que estamos conscientes. Sí, y todo. Potrick, que es uno de los autores destacados de esta generación en consejería bíblica, nosotros en Brasil, nuestro editorial tiene publicado prácticamente todo de él, ¿no? No es uno solo, hay varios de CCEF, que es un centro de consejería de Westminster Seminary en Estados Unidos. Y una de las cosas que afirma él es que la doctrina de la depravación total es una de las más negligenciadas en día a día de la vida de los cristianos. Porque en general tomamos esta doctrina como si una pelea teológica con los arminianos, ¿no comprende? Cuando la verdad que la Biblia está describiendo, que los teólogos destacaron de esto, que dice, el mal nos ha dañado en todo y a todos. No podemos nos olvidar de esto. Porque cuando no percebemos esto, lo ponemos siempre, y eso ocurre con todo, ocurre con ustedes y ocurre conmigo, ¿ok? No estoy acusando de nada que no se ocurre conmigo también. La diferencia es solo el grado, algunas es más y otras es menos. Ocurre que siempre nos tomamos más do que de hecho somos. Nosotros nos vemos más bellos, más bonitos, más inteligentes, más bondadosos, más. Incluso aquellos que se ven como llamada baja autoestima. Porque así, yo merecía ser más. Soy peor de todo, pero así, merecía ser más. ¿Comprende? Hasta incluso la manera. Y él dice, este es el punto. ¿Y qué podemos decir aquí para nuestra vida en práctica, no? El salmista está diciendo, mira, Dios se ha revelado en todo. Se ha revelado especialmente en su palabra. ¿Y por qué ha hecho esto? Por su gracia y misericordia para nuestra redención. Porque cuando nos acercamos de su palabra, descubrimos quién Él es, descubrimos qué nosotros somos, descubrimos los males que hemos hecho y descubrimos el camino de la redención que hay por Él mismo. Y por eso necesitamos tanto de esta palabra y de esta gracia de Dios a cada día. La Biblia debe ser estudiada, sí, es un libro de estudio, pero el propósito no es el estudio en sí, es que a través del estudio nos acerquemos más de Dios y nos acercando de Dios seamos transformados por esta comunión con Dios y por su presencia. Que Dios nos bendiga. Esta es mi palabra y estímulo para ustedes. Estudien en serio la Biblia. Hay motivaciones intelectuales, racionales para esto. Hay sí, no estoy negando esto, pero no es el propósito final. Es que todo eso nos lleve para más cerca de Dios, con más humildad, para reconocer nuestra debilidad y ponernos más en la dependencia de Dios. Y acuérdense, las advertencias más duras de la Biblia fue precisamente aquellos que, estando tan cerca, fueron tan negligentes con estas cosas. Y el revés también es verdadero. Las alegrías más fuertes de la Biblia fueron de aquellos que recibidas estas revelaciones la agarraron como siendo la importante y así disfrutaron de todo esto. Dios nos bendiga. Vamos a poner de pies y vamos a orar al Señor. Señor, nosotros te rendimos gracias en esta mañana por este momento de estudio de tu palabra. Te agradecemos por esta oportunidad, Señor, por tu palabra que nos ha revelado quién eres, quién somos, quién es tu Hijo Jesucristo y el poder del Espíritu que aplica todo esto en nuestra vida. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a oírte más y mejor y a seguirte como las ovejas siguen el pastor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Amén.